La historia está ambientada en el año 421, en el reino de Gran Val, un bastión rodeado de monstruos. Es el último refugio seguro de la humanidad. Los soldados intentan mantenerse firmes, pero la realidad es cruel. En sus rostros se refleja la desesperación, el miedo constante de que este sea el último día de sus vidas. Y entonces ocurre lo impensable. Dragones surcan los cielos. Uno de ellos se detiene, inhalando profundamente, preparando un ataque devastador. Un instante después, la criatura libera una enorme ráfaga de energía contra las murallas. La explosión es colosal, obliterando por completo las defensas del castillo. Con el camino despejado, una horda de monstruos se lanza hacia lo que queda del reino. Entre ellos, una bestia gigantesca, similar a un minotauro, atrapa a un soldado con aterradora facilidad. El caos se desata por todas partes. El destino de la humanidad parece sellado. El campo de batalla queda cubierto de cuerpos y llamas en cada dirección. Mientras tanto, los sobrevivientes corren desesperados hacia un edificio, gritando que entren al siguiente herido. Allí, un hospital improvisado rebosa de guerreros heridos y moribundos. Un sanador intenta salvar a un hombre, pero finalmente éste sucumbe a sus heridas. Es entonces cuando aparece nuestro protagonista, Will, ofreciendo curar a todos con su poder. De pronto, un soldado entra corriendo, frenético, advirtiendo que la puerta ha sido violada y suplicándole a Will que huya. Insiste en que es demasiado peligroso para un Sánede estar en la primera línea. Will se enfurece. Se pregunta si debería abandonar a todos. Finalmente, declara que no permitirá que la humanidad desaparezca mientras él pueda sanar. Un recuerdo lo invade, una mujer diciéndole que con su poder podría salvar al mundo. Luego, otro recuerdo surge, esta vez de un hombre llamándolo el mejor Sánede del mundo. La determinación de Will crece mientras escucha su nombre. Un guardia aparece desesperado. El general ha sido herido de gravedad. El soldado que lo carga teme que no sobreviva. Will ordena que lo coloquen en el suelo, asegurando que sin el general, la guerra ya estaría perdida. Frente a todos, Will promete salvarlo. Grita que para eso está ahí. Entonces comienza a usar su magia de curación. Una poderosa luz verde estalla desde su cuerpo, empujando a los presentes hacia atrás. Su brazo brilla con intensidad, revelando la magnitud de su poder. Los soldados observan con asombro. La magia surte efecto. El general abre lentamente los ojos y de repente se levanta completamente curado. Todos celebran. Will le asegura que sin importar cuán herido esté, la victoria está garantizada. Pero la expresión del general cambia. Su mirada se endurece, transformándose en pura rabia. El ambiente se vuelve insoportablemente tenso. Sin previo aviso, el general golpea a Will directamente en el rostro. Nadie entiende qué acaba de ocurrir. El general afirma que lo que hizo fue innecesario. Los soldados quedan en shock. Will en el suelo no comprende nada. Cuando los guardias intentan intervenir, el general les grita que se callen, con una mirada aterradora. Luego desenvaina su espada. Sin dudarlo, ataca a Will. Grita furioso preguntando si cree que ese brazo curado le permitirá vivir en paz. Le recrimina que un Sánede jamás entenderá el sufrimiento de luchar en el frente. Se desahoga, revelando la verdad. Los soldados son curados solo para ser enviados nuevamente al matadero. Confiesa que todos están exhaustos, que ya no quieren pelear. Will observa los rostros a su alrededor y ve la verdad en cada uno de ellos. Queda devastado. Se pregunta si todo su esfuerzo fue inútil, si su sudor y lágrimas no significaron nada. El general declara que está harto de sufrir por su culpa y vuelve a atacar. Afirma que la humanidad está perdida y que si Will quiere pelear, deberá hacerlo solo. Will entra en pánico. Como Sánede, no puede usar magia de ataque. El general y los soldados le dan la espalda y lo abandonan. En ese instante, un dragón prepara otro ataque. La explosión es devastadora. Todo a su alrededor es destruido. Will queda solo entre los escombros. El general, usando su último aliento, le grita que huya,
y muere. Atrapado entre ruinas, Will finalmente comprende la desesperación que los soldados sintieron en batalla. Se da cuenta de lo terribles que eran los monstruos y de que él siempre observó todo desde un lugar seguro. Lleno de rabia y arrepentimiento, lamenta haber dedicado su vida únicamente a la magia de curación. Recuerda cuando descubrió su talento siendo niño. Recuerda el día en que fue nombrado el mejor Sánede del mundo. Grita, desesperado, que debió haber luchado en el frente. Sin armas, toma una simple roca del suelo. Corre hacia el dragón para un último enfrentamiento, deseando con todas sus fuerzas poder volver atrás y hacerlo todo diferente. El dragón abre su enorme boca para devorarlo. Entonces, todo se oscurece. Dos esferas aparecen, una roja y una azul. Una gota azul cae, creando una onda en el agua. Todo comienza de nuevo. Will despierta sobresaltado, como de una nuez sabida. Está en una habitación tranquila con la luz del sol matinal. Confundido, observa a su alrededor hasta que ve una carta sobre el escritorio, la guía de inscripción a la Academia de Magia de Curación. Empieza a sudar frío. Ha regresado en el tiempo, exactamente 5 años antes, una semana antes de ingresar a la Academia de Magia de Curación. Recuerda claramente haber muerto a manos de un dragón, pero si su último deseo fue concedido, sabe exactamente qué debe hacer. Con determinación, arruga la carta. Esta vez se inscribirá a la Academia de Magia de Ataque, la Academia Spars. Porque ahora lo entiende. Los sanadores no pueden usar magia de ataque, y esta vez Will no piensa volver a quedarse atrás. Si has llegado hasta aquí en el video, creo que ya me gané ese like. Y si es así, deja en los comentarios la palabra cookie, porque podrías aparecer en la siguiente parte. Sin embargo, Will sabe que no será fácil. Aún así, con los recuerdos de su vida pasada, está convencido de que puede cambiar el futuro. Frente a esta nueva oportunidad, jura que esta vez él mismo peleará y salvará el mundo con sus propias manos. Su primer paso es claro: entrar a la mejor academia de magia ofensiva del reino, la legendaria Academia Spars. Su educación es famosa por su excelencia, conocida por formar a los mejores magos de ataque que existen. Allí pueden convertir a cualquiera en un combatiente de primera clase. Will recuerda a una persona increíblemente poderosa que conoció en su vida pasada, alguien que también estudió en Spars. Sin embargo, su teoría de combate es un secreto absoluto y solo puede aprenderse estando inscrito en la academia. El joven se queda pensativo. Nunca había habido un caso de un Sánede inscrito allí. Además, la academia es tan prestigiosa que los nobles pagan fortunas para que sus hijos puedan ingresar. Will lamenta no poder traer el dinero de su vida pasada. Incluso si comenzara a trabajar como Sánede desde ahora, no tendría tiempo suficiente para reunir la costosa matrícula. En medio de sus dudas, una voz femenina y familiar llama su nombre desde la puerta. Al girarse, Will queda completamente paralizado. Frente a él está su hermana mayor, viva y sonriéndole. En ese instante entiende la verdad. Realmente ha regresado al pasado. Se preocupa por su reacción y le pregunta si se siente bien. Will disimula rápidamente con una sonrisa radiante y le devuelve el saludo. En silencio piensa que con su magia de curación podrá evitar la tragedia que sabe que le ocurrirá a ella. De pronto, una idea brillante surge en su mente, como una luz al final del túnel. Agradece efusivamente a su hermana, diciendo que gracias a ella podrá lograr su objetivo, dejándola completamente confundida. Luego se despide, explicando que debe salir, y ella le pide que regrese antes de la cena. La Federación de Academias Mágicas es la organización encargada de supervisar todas las academias del reino. En ese momento, su presidente es también el director de la Academia Spars, Arnold Golligan, quien estuvo a punto de renunciar recientemente. La razón de su decisión se oculta tras las paredes de una lujosa mansión. De noche, a través de una ventana, puede verse a un anciano cuidando a una joven enferma acostada en la cama. La chica, blonda y pálida, sufre una fiebre altísima y suda constantemente.
El hombre acaricia su rostro con preocupación, mientras su estado empeora día tras día. Arnold Colligan cuida a su nieta Marie. La chica se disculpa débilmente, diciendo que el SANED que la trató no fue lo suficientemente bueno, pero promete encontrar a alguien que pueda curarla. El director pasa todo su tiempo libre cuidándola, pero en la vida pasada, la magia de curación de esa era no fue suficiente, y Marie terminó falleciendo. Sin embargo, esta vez la historia será diferente. De repente, una figura aparece en la habitación de la ventana. Es Will, quien se ofrece a encargarse del tratamiento como SANED. Arnold queda atónito al ver a un joven escalando su mansión en plena noche. Para sorpresa de Will, el director lo reconoce de inmediato. Es el estudiante becado de la Academia Helig. Arnold comenta que el talento del chico es famoso, aunque no esperaba que fuera del tipo que entra sin permiso. Will suelta una risa incómoda y piensa que después de morir una vez, sus acciones se han vuelto un poco más audaces. Volviéndose serio, explica que no hay tiempo que perder, ni para él ni para la chica enferma. Con total seguridad, se acerca a la cama y afirma que puede curar a la nieta del director. Arnold, lleno de sospechas, le pregunta cuáles son sus verdaderas intenciones. Will responde que eso puede esperar y le pide permiso para tratarla, ya que su enfermedad avanza rápidamente. Un silencio tenso invade la habitación mientras ambos se miran fijamente. Tras unos segundos eternos de reflexión, Arnold finalmente acepta. Will se sienta junto a la cama, preparándose para comenzar el tratamiento. En su rostro se mezclan la determinación y el nerviosismo de alguien que sostiene una vida en sus manos. Siente la mirada intensa del director, listo para intervenir ante el más mínimo error. Respira hondo, se concentra, luego toma suavemente la mano de la joven y libera su magia. Una poderosa luz verde estalla desde su cuerpo, iluminando toda la habitación. Aunque al regresar en el tiempo su maná se redujo, aún recuerda perfectamente las fórmulas de curación. Will sabe que la cura para la enfermedad de Marie solo sería descubierta 2 años después, pero con su conocimiento del futuro, puede realizar el tratamiento ahora. De pronto, la chica abre los ojos. Will se la sonríe y le dice que todo estará bien, asegurándole que el peligro ha pasado. Le recomienda descansar, ya que su resistencia es baja. Marie se sonroja ligeramente y responde con timidez, lo que deja a Will un poco incómodo. Arnold se acerca apresurado y le pregunta si realmente se siente bien. Ella asiente, sorprendida de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se sentía tan saludable. El director observa a su nieta con una expresión de profundo alivio y felicidad. Will contempla la escena en silencio, con una sensación de logro. Más tarde, en la sala de estar, Arnold agradece profundamente al joven por haber salvado a su nieta y le promete que en señal de gratitud hará cualquier cosa que él le pida. Will explica que su magia de curación ya es perfecta y que no tiene nada más que aprender. Entonces revela su verdadero deseo, entrar a la Academia Spars. Arnold queda desconcertado, no entiende por qué un SANED tan talentoso querría estudiar magia ofensiva. Pero Will responde con absoluta certeza de que sabe exactamente lo que está haciendo. El director observa los ojos del joven y percibe una determinación que jamás había visto. Finalmente sonríe y afirma que usará su autoridad para encargarse personalmente del proceso. Con un firme apretón de manos, aprueba la inscripción de Will en la Academia de Magia de Ataque Spars, sellando un destino que cambiará para siempre. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre se queja de que el director acaba de regresar y ya está causando problemas. Sonríe de forma maliciosa mientras revisa el expediente del nuevo estudiante. Al ver que Will es un SANED, se burla, convencido de que ese tipo de mago no es más que un debilucho. El día de la ceremonia de ingreso, todos los nuevos estudiantes se reúnen frente a la imponente Academia Spars. Un silencio expectante se apodera del lugar cuando el director Arnold aparece ante ellos, con una expresión severa grabada en el rostro. Su sola presencia impone respeto. La Academia Spars es una institución especializada en magia ofensiva, famosa por su plan de estudios único y exigente.
Además de su prestigiosa formación, cuenta con instalaciones de investigación de última generación, diseñadas para llevar a sus estudiantes al límite de su potencial. Los graduados de SPARS se vuelven tan influyentes que reciben múltiples apoyos directos del reino. No existe, sin duda, un mejor lugar para estudiar hechizos de ataque. Will lo sabe muy bien. También sabe que su camino será difícil. Mientras observa el lugar, los recuerdos de su vida pasada regresan como una tormenta. Los horrores, los errores y el final trágico. Apretando los puños, el joven se jura a sí mismo que esta vez cambiará su destino. Poco después de inscribirse, durante una clase práctica, Will ya se encuentra completamente agotado. Un profesor le ordena comenzar su entrenamiento usando un muñeco de madera cercano. El joven se concentra, intenta formar un círculo mágico y lanzar un hechizo de fuego. Sin embargo, el esfuerzo es tan grande que se queda sin aliento y casi sin fuerzas. El hechizo que intentaba crear se desvanece lentamente en su mano. «Fallaste otra vez», dice el profesor con frialdad. Las risas de los demás estudiantes no tardan en escucharse. El profesor le prohíbe asistir a clases hasta que pueda usar magia correctamente y le ordena entrenar solo. Desesperado, Will pide que le enseñen de forma adecuada, ya que ni siquiera sabe cómo se supone que debe practicar. La respuesta es cruel. Enseñar a un Saned es una completa pérdida de tiempo. Will solicita entonces permiso para estudiar en la biblioteca, pero el profesor se lo niega, afirmando que no hay libros para alguien como él. En ese momento, un estudiante rubio observa la escena con una sonrisa maliciosa. Sin previo aviso, ataca a Will por la espalda, diciendo que está en su camino. El impacto lo lanza al suelo con violencia, dejándolo incapaz de reaccionar. Tirado en el suelo, completamente confundido, escucha la risa de su atacante, burlándose de que ni siquiera pudo esquivar. El rubio presume que ese no es un lugar para un debilucho incapaz de protegerse a sí mismo. Luego añade con total descaro que siempre es culpa de la víctima. Will queda impactado por esas palabras. El profesor asiente, apoyando a Opus, y sugiere que el joven se transfiera a una academia de curación. El abusador continúa su burla diciendo que allí al menos podrá ser consolado por sus amigos. Will permanece en el suelo con la mirada cargada de pura rabia, mientras todos se ríen de él. Más tarde esa noche, descansa solo en el patio de entrenamiento, completamente frustrado. No ve ninguna señal de que pueda dominar la magia ofensiva. Desde el inicio sabía que sería una lucha difícil. La curación y la magia de ataque utilizan fuentes distintas. Un mago convierte el poder de la mente, conocido como maná, en hechizos mediante fórmulas mágicas, pero el tipo de maná depende del corazón. Los sanadores solo pueden usar maná calmado, no maná activo. Aún así, Spars posee el conocimiento necesario para entrenar magos de ataque casi desde cero. Por eso creyó que podría aprender a transformar su maná calmado en maná activo allí. Sin embargo, ni siquiera puede asistir a clases. Los recuerdos de las burlas y el desprecio vuelven a su mente. Pese a todo, Will se levanta. No puede rendirse ahora. Recuerda a alguien que también tenía poco maná y logró refinarlo en esa misma academia. Comprende que seguir esperando no servirá de nada y considera colarse en la biblioteca. De repente, una voz lo llama desde la oscuridad, preguntando qué hace allí a esa hora de la noche. Will se pone nervioso y se disculpa mientras la figura se acerca lentamente por el patio. Sus ojos se abren de par en par cuando reconoce quién es. Una silueta avanza entre las sombras y dos ojos azules, fríos y penetrantes, lo observan con intensidad. Frente a él está Verónica,
imponente, con su cabello plateado brillando bajo la luz de la luna y una espada colgada de su cadera. Will queda impactado, tartamudea su nombre con incredulidad. Recuerda haber luchado junto a ella en su vida pasada, cuando era una maga ofensiva de élite. Otro recuerdo doloroso surge, él sosteniendo la herida en sus brazos al final de todo. La nostalgia lo invade mientras recuerda el inmenso poder de su espada mágica. De pronto, Verónica desenvaina su hoja, que brilla intensamente, aterrorizando a Will. Explica que vio a un estudiante sospechoso y por eso está en guardia. Luego lo cuestiona severamente. ¿Estás causando problemas o solo eres demasiado entusiasta? En pánico, Will responde que solo es entusiasmo. Sabe lo peligrosa que es. Verónica acepta la excusa y envaina su espada. Will suspira aliviado. Para asegurarse, la llama por su nombre. Ella responde fríamente que sí, que es ella, pero lo reprende de inmediato por dirigirse así a una profesora de la academia. Will queda en shock. En su vida pasada, no era mucho más grande que él. Verónica explica que saltó varios grados y que este año se convirtió en profesora. Will sonríe con incomodidad. Con su talento tiene todo el sentido del mundo. Entonces sus ojos se vuelven serios. Se da cuenta de algo crucial. Esta es su oportunidad perfecta. Con la ayuda de Verónica, quizá por fin pueda aprender magia ofensiva y cambiar su destino una vez más. La joven profesora nota la extraña mirada de Will y le devuelve una expresión fría y distante. El protagonista reúne valor, se acerca y con voz firme le dice que desea tomar clases con la profesora Verónica. Luego pregunta, con determinación, cómo puede inscribirse en su clase. Verónica responde que no imparte clases regulares. Explica que, al haber saltado muchos grados, nunca pasó por cursos normales y que este año trabaja únicamente como instructora asistente, respondiendo preguntas de los estudiantes. Sin embargo, confiesa algo curioso. Por alguna razón, nadie se le acerca para preguntarle nada. Will piensa de inmediato que todos le tienen miedo, especialmente después de verla desenfundar su espada con tanta rapidez. Al notar la oportunidad frente a él, decide no desaprovecharla y le pide permiso para hacerle una pregunta. Va directo al punto y le pregunta qué debería hacer un Zaned para aprender magia ofensiva. Verónica frunce ligeramente el ceño. Desde el principio había notado algo extraño en el flujo de maná del joven. Entonces asiente y dice que ya entiende la situación. Él es el famoso estudiante de primer año del que todos hablan. Will se sorprende de que ella conozca su caso, y la profesora comenta que es bastante inusual. El joven menciona que escuchó sobre un método de Spars para cultivar maná. Verónica confirma que puede enseñárselo. La emoción invade a Will, pero la profesora lo detiene de inmediato con un pero. Afirma que, aún con ese método, para él sería imposible usar magia ofensiva. Confundido, Will escucha su explicación. Su cuerpo contiene demasiado maná estático. Cualquier maná dinámico que intentara generar se disolvería en él, haciendo inútiles las fórmulas de ataque. Will pregunta si existe alguna otra manera. Verónica responde que no conoce ninguna. Aunque la frustración lo golpea con fuerza, el joven no se rinde. Decide que si no existe un método, lo creará él mismo. Agradece a la profesora por su tiempo y dice que pensará mejor las cosas. Cuando se da la vuelta para irse, Verónica lo llama. Le dice que la conversación aún no ha terminado. Entonces revela algo inesperado. Incluso si un Zaned no puede usar magia ofensiva de forma convencional, aún existe una manera de convertirse en un mago de ataque. Will queda confundido y le pregunta a qué se refiere. Sin responder de inmediato, Verónica desenfunda su espada y explica que está hecha de hierro y su función es atacar a enemigos. Luego coloca un pie sobre un banco de madera cercano, lo señala y dice que está hecho para que la gente se siente. Sin embargo, lo levanta con una sola mano y añade que también puede usarse para golpear a alguien. Acto seguido, arroja el banco al suelo con fuerza. Explica que el uso de cualquier objeto no está limitado a su propósito original.
Luego levanta su mano y dice que el mismo principio se aplica a ella. De repente, toca suavemente el rostro de Will como ejemplo práctico. El joven se pone rojo de inmediato, nervioso por el contacto inesperado. Sin previo aviso, Verónica lo abofetea, aclarando que esa misma mano también puede usarse para hacer daño. Resume su idea con firmeza. Todo depende de cómo se use algo. Cualquier cosa puede convertirse en un arma. En ese instante, una chispa se enciende en la mente de Will. Se pregunta si podría usar la curación para atacar. Verónica le dedica una sonrisa confiada, confirmando que su razonamiento es correcto. Will se cuestiona por qué nunca había pensado en algo así. Ella explica que se debe a la naturaleza de la mente y del maná de cada persona, y añade que los magos de ataque y de curación simplemente no se interesan entre sí. Sin embargo, lo observa fijamente y afirma que él probablemente es diferente al resto. Revela que su maná no es de un Sanet puro y que el simple hecho de que esté ahí lo demuestra. Will queda impactado y se pregunta si su regresión fue la causa de ese cambio. De pronto, Verónica apunta su espada hacia él y le dice que se dé cuenta de algo importante. Le exige que despierte la pasión agresiva que existe dentro de su corazón. Asegura que si logra hacerlo, su magia de curación será capaz de aplastar a sus enemigos. Al día siguiente, los estudiantes se reúnen nuevamente en el patio para el entrenamiento diario. Will está ahí recordando cada palabra de la conversación con Verónica la noche anterior. Piensa en lo extraña que fue su analogía, pero también en cómo abrió su mente a nuevas ideas. Reflexiona que no lo rechazó e incluso encontró interesante su teoría de combate. De repente el profesor lo llama de forma despectiva, sin ni siquiera usar su nombre. Luego anuncia que habrá combates 1 contra 1. Debido a que hay un número impar de estudiantes, Will también participará. Con una sonrisa maliciosa, el hombre dice que es culpa del joven por no saber magia y que cosechará lo que sembró. Añade que ya decidió todos los emparejamientos. Como era de esperarse, Will es emparejado contra su abusador, Opus. El protagonista se da cuenta de que la elección fue deliberada, mientras el profesor se ríe en su cara. Opus Omen es un noble de una familia famosa, siempre rodeado de seguidores. Will sabe que no solo confía en su linaje, sino que también es un excelente mago ofensivo. El rubio lo provoca, burlándose y preguntando si su madre lo consolará después de que lo golpeen sin piedad. Will esboza una pequeña sonrisa. Esperaba ese tipo de actitud. Admite para sí mismo que está bastante molesto y decide que este es el momento perfecto para probar la teoría de Verónica. Llama al profesor, quien le advierte que no le permitirá rendirse. Will responde que no piensa hacerlo, pero que tiene una propuesta. Dice que entiende que no tiene talento y ofrece abandonar la academia si pierde el combate. El profesor sonríe, llamando sabia a su decisión. Sin embargo, Will añade que si gana, podrá asistir a clases normales. Esto irrita visiblemente al hombre. Opus comienza a reír, encontrando la apuesta divertida. Dice que no ve ningún problema y que la pelea no sería interesante si no hubiera algo que romper. El profesor acepta, convencido de que discutir es una pérdida de tiempo ante algo imposible. Les ordena a ambos estudiantes tomar sus posiciones. Luego levanta el brazo y grita con fuerza para dar inicio al combate. Sin perder tiempo, Opus comienza a preparar un hechizo ofensivo. Cruza las manos y crea un círculo mágico, invocando varias dagas de fuego que flotan a su alrededor. Presume de su magia de creación y declara que acabará con su oponente. Las dagas ardientes salen disparadas directamente hacia Will. El protagonista, sin embargo, permanece calmado. Junta sus manos y se concentra. Un círculo mágico de curación con energía esmeralda aparece entre sus palmas. Sus ojos brillan con una intensa luz esmeralda, reflejando su absoluta determinación. Esquivando con rapidez, logra evitar todas las dagas. Opus queda completamente impactado, sin entender cómo pudo esquivar el ataque. Will explica que su magia manipula la vida y le permite llevar su poder físico al máximo. Furioso, el abusador carga contra él, gritándole que no se vuelva engreído por un golpe de suerte. Will utiliza su magia de curación para fortalecer su cuerpo y, aprovechando la oportunidad, recoge una de las dagas de fuego caídas en el suelo. Con el arma en mano, comienza a desviar magistralmente los demás proyectiles. Todas las hojas ardientes caen a su alrededor.
Will sonríe y le dice a su oponente que eso fue perfecto para sus planes. Aprieta la daga con firmeza, preparándose para el contraataque, y con una mirada confiada declara que va a pedir el arma prestada. Los demás estudiantes observan la escena completamente impactados, preguntándose si aquello realmente podía considerarse un hechizo de ataque. Will, por su parte, piensa que nadie se dio cuenta de la verdad. No había usado magia ofensiva, sino su curación convertida en un arma. Opus se enfurece de inmediato. La frustración se refleja en su rostro, pues jamás imaginó un giro como ese. Grita que solo se estaba conteniendo y convoca una cantidad mucho mayor de dagas de fuego. Con furia, declara que no existe forma alguna de que un mago ofensivo pierda contra un simple sanader. Sin embargo, Will esquiva cada hoja con una velocidad sobrehumana, moviéndose con una facilidad que deja a todos boquiabiertos. Las dagas terminan clavadas en el suelo una tras otra, mientras el abusador observa incrédulo. Esto no se trata solo de números, gruñe Opus. Comienza entonces a preparar un hechizo mucho más poderoso. Las hojas de fuego se fusionan y aumentan de tamaño hasta formar una sola espada gigantesca. Will admite en silencio que su oponente es fuerte y que entiende bien su propia magia. Para empeorar la situación, Opus añade rotación al hechizo. La espada comienza a girar como un taladro mortal. Sin dudarlo, lanza el ataque con toda su fuerza. La espada giratoria impacta. Sin embargo, lo que sucede a continuación deja a Opus paralizado. Opus grita desesperado, incapaz de creer que su hechizo más poderoso haya sido detenido de esa manera. Mientras soporta la presión, Will se pregunta si debería fortalecer aún más su cuerpo. Con un grito de esfuerzo, canaliza su magia y lanza la espada gigante a un lado con una fuerza absurda. El rubio no puede creer lo que ve y grita que aquello es imposible. En un instante, Will desaparece de su vista. Aparece detrás de Opus y le dice con calma que lo curará apropiadamente más tarde. Y luego se prepara para atacar con la daga de fuego que había recogido antes. De repente, una voz retumba en el campo de batalla. «¡Es suficiente!». Un enorme muro de tierra surge entre ambos, interrumpiendo el ataque. La fuerza del hechizo lanza a los dos estudiantes en direcciones opuestas. El muro de piedra divide el campo, demostrando claramente el poder de quien ha intervenido. El profesor aparece y ordena a ambos que retrocedan, afirmando que la siguiente pelea está por comenzar. Opus permanece en el suelo, aterrorizado, mientras Will lo observa fijamente con la daga en mano. Will se gira hacia el profesor y pregunta con serenidad si ahora puede asistir a clases normales. El hombre, visiblemente irritado, acepta a mala gana y le dice que haga lo que quiera. Con una sonrisa victoriosa, Will le agradece y se marcha dejando a su oponente derrotado en el suelo. Mientras se aleja, reflexiona sobre la sensación que experimentó durante la batalla. Comprende que esa es su propia forma de magia, una que supera incluso sus expectativas. En silencio, agradece a la profesora Verónica por haberlo guiado en ese camino. Una sonrisa confiada se dibuja en su rostro. Su plan está funcionando a la perfección. La bandera de la academia ondea con el viento, marcando el inicio de un nuevo día. Mientras tanto, en el patio, el profesor le dice a Opus que lo sucedido solo fue un accidente durante la clase. El rubio se levanta y responde que no piensa reportar cada pequeño incidente a su padre. Luego lanza una mirada amenazante y pregunta si el mensaje quedó claro. El profesor, incómodo, asiente, aunque en sus pensamientos jura que no permitirá que un Sanadet se vuelva arrogante. Poco después, los estudiantes se encuentran sentados en un aula amplia y bien iluminada. Will piensa, con alivio, que finalmente podrá asistir a clases y aprender magia ofensiva. En ese momento, el profesor entra al aula y todos giran la cabeza para mirarlo. El hombre observa la clase con desprecio y una sonrisa maliciosa antes de anunciar que la lección del día será sobre la creación de herramientas mágicas. Will siente una extraña nostalgia, recordando una clase similar en la Academia de Curación. El profesor explica que el objetivo es crear poderosas bombas de hielo y distribuye los materiales, ordenando que sigan el procedimiento exacto. Will recuerda que en su vida pasada solo fabricaba objetos de curación,
como pociones de salud. Reflexiona que la función de un objeto depende más de los materiales utilizados que del tipo de maná empleado. Con esa idea en mente, cree que podrá superar la clase sin dificultades. Dentro de la bolsa encuentra un fragmento de un golem de hielo y polvo de ramas de un árbol de fuego. Lee atentamente el libro de instrucciones para mezclarlos correctamente. De repente, el cristal comienza a brillar. Will se sorprende por la reacción inesperada. Una visión de mejora corporal cruza su mente y sin previo anuncio, un rayo azul atraviesa el aula. Instantes después, el rayo provoca una explosión de hielo masiva en el centro de la sala. Un enorme cristal de hielo se forma en el punto de impacto. Will queda completamente confundido. El profesor grita furioso, preguntándole qué cree que está haciendo. Will intenta explicarse, pero es interrumpido y advertido de que perderá puntos en su calificación. Incómodo, soporta el regaño y las miradas de todos los presentes. Al otro lado del aula, Opus y uno de sus amigos ríen burlonamente. El rubio sonríe con malicia, aprovechando la oportunidad para humillarlo. Sin embargo, Will no se inmuta. Enfrenta la situación con una mirada llena de determinación. La siguiente clase comienza. La lección trata sobre criaturas mágicas y una pequeña salamandra se encuentra dentro de una jaula sobre el escritorio. Will observa al animal con curiosidad. El profesor ordena a los estudiantes con malas calificaciones que se sienten al frente para prestar atención. Will siente que la cercanía con la salamandra es peligrosa. Su sospecha se confirma cuando la criatura escupe fuego de repente. Instintivamente, se defiende con una sartén que había traído consigo. El profesor le pregunta por qué tiene una sartén, y Will responde que pensó que podría ser útil. Sin más, el hombre confisca la sartén, dejándolo completamente indefenso. En ese instante, Will comprende que el profesor está saboteándolo a propósito. Puede asistir a clases, sí, pero no le permitirán aprender nada de forma adecuada. Frente a esa realidad, se pregunta qué puede hacer para sortear el problema. Entonces, mira hacia un lado y nota a una chica sentada allí. Tiene una expresión triste en el rostro y parece mantenerse aislada del resto.